Muy buenas noches Héctor, Javier, y en esta ocasión nos acompaña, tenemos el gran gusto de que esté con nosotros nuestro amigo, colaborador de Foro TV, Ulises Beltrán, director de BGC Ulises Beltrán y Asociados. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Ulises, gusto estar aquí. Gracias por venir, Ulises. Y a finales de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de un sistema que busca enfrentar una práctica ancestral que le cuesta al país 1.5 billones de pesos al año, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial. La reforma fortalece a la Auditoría Superior de la Federación al otorgarle atribuciones de investigación en tiempo real y se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrá facultad de sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Los particulares vinculados con actos de corrupción recibirán sanciones que van desde su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas hasta la suspensión, intervención o disolución de sus empresas con la obligación de resarcir los daños al erario. Para los servidores públicos que se enriquezcan ilícitamente, procederá a la extinción del dominio y se aumenta a 7 años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves. Asimismo, la reforma establece que el nombramiento presidencial del secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado y que los contralores de los órganos autónomos sean designados por la Cámara de Diputados. El dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción se aprobó con 409 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, por lo que será enviada para su análisis y aprobación al Senado. Después deberá ser aprobada por los congresos locales y luego promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor. En fin, se trata de un paso importante, me parece que muy importante, en el combate a la corrupción en México. Javier. Yo lo primero que diría aquí es el papel que ha jugado en todo esto la sociedad civil organizada, es decir, ciertas organizaciones que han vigilado el proceso de discusión en el Congreso, que han aportado ideas, es decir, han sido muy propositivos y constructivos en el proceso, y qué bueno que lo han hecho, porque creo que su insistencia, su presencia, su vigilancia y sus ideas fueron fundamentales en todo esto. En particular, México Evalúa y Transparencia Mexicana. Bueno, ¿no? Hay una red que ha hecho un gran trabajo, que agrupa a varios de ellos. Mauricio Merino, Fundar, en fin, hay varios de ellos, el IMCO, hay varios de ellos que han hecho un excelente trabajo. Cada vez lo estamos viendo más en más reformas, lo estamos viendo ahora en la de educación con Mexicanos Primero. Qué bueno que está sucediendo. Para estos temas yo creo que es fundamental esa presión y esa presencia. Como dices en la introducción, yo sí creo que es un paso para adelante. En todo caso, el debate está en qué tan grandote es este paso. Algunos lo presentan como el gran paso, lo equiparan a la creación de un instituto electoral independiente en 96. Otros son un poquito más escépticos. Yo confieso que soy de los más escépticos y doy de entrada algunas razones. Mira. Siendo un paso para adelante. Siendo un paso para adelante y qué bueno que se da. Pero mi primera sensación de que esto igual no funciona como quisiéramos es que la Secretaría de la Función Pública sigue estando en el corazón del sistema, y qué bien que se cree un sistema, y esa era una petición que había hecho este grupo de ONGs, pero sigue estando la Secretaría de la Función Pública en el corazón, y realmente lo único que cambia ahí es que ahora el secretario será ratificado por el Senado. Yo no creo que eso sea ni remotamente suficiente para darle la independencia del Poder Ejecutivo. No, pero sí hay un cambio en la función pública importante, que es que los contralores internos, y créeme yo que fui secretario general del CIDE, te lo puedo decir, que tu contralor interno te lo nombre en este caso creo que va a ser la Cámara de Diputados. Así era, ¿no? Así era, antes era la Secretaría de la Función Pública la que te lo ponía. O sea, en un principio, cuando de la Madrid te lo ponía el jefe de la dependencia, lo cual pues ya era un problema. Luego, si no me equivoco, fue con Fox que hicieron el cambio, que te lo ponía la Secretaría de la Función Pública. Luego regresó con Peña Nieto ahora a que sea el jefe de la dependencia, es decir, el secretario de Hacienda puso a su contralor, o el secretario de Comunicaciones a su contralor. Y ahora regresa. Ahora regresa a que sea un órgano, alguien externo, el que te ponga tu contralor. Sí.
El secretario de la Función Pública va a ser un empleado del señor presidente. Eso sí. Estuvimos las semanas pasadas criticando precisamente la imposibilidad de que el nuevo secretario de la Función Pública evalúe el caso de las casas. Creo que lo que tenemos ahora es eso, es un empleado del presidente investigando al presidente y a sus colegas. Pero ¿y el famoso fiscal anticorrupción? Es que ese ¿No también. va a haber? Sí, claro. El claro. fiscal anticorrupción. Autónomo. Hoy por hoy estará dentro de la PGR. Cuando la PGR se vuelva autónoma, sí, tendrá mayor autonomía. Ya ahora, no dependerá del Ejecutivo. Sí. Y los tribunales, ¿sí? Que también serán autónomos. Ahora, el tribunal, para que opere, pues alguien le tiene que presentar el caso. Y el caso se lo tendrá que presentar la Secretaría de la Función Pública, que sigue siendo dependiente. Pero ahí es importante decir que el fiscal va por el área penal, por la cuestión penal, sí, ¿no? Y esa se irá al Poder Judicial. La Secretaría de Función Pública va por el área administrativa a este nuevo tribunal. Sí. Y lleva muchos años existiendo, sí, y no creo que haya hecho gran cosa. La Secretaría de la Función Pública y la Contraloría. Pero antes. Ahora el fiscal, yo creo que el corazón del tema, yo sigo insistiendo, el día... Como la prueba de ácido fue en el 2000 para enseñarnos que las instituciones electorales funcionaban, fue la alternancia, esa fue la prueba de ácido. Yo creo que la prueba de ácido va a ser el día que veamos a políticos que se robaron el dinero tras las rejas, respetando su derecho al debido proceso judicial, para subrayar algo que tú siempre No es dices. solamente respetando el debido proceso, es como resultado de un sistema que funcione y no por una decisión política. Sí, porque por una decisión política tú puedes meter a alguien que efectivamente es culpable, puedes respetar su proceso, pero es una decisión política. Sí. Entonces, eso no es suficiente. Tiene que ser el resultado de un sistema que opera como sistema y no una decisión política. Pero en fin, yo sigo teniendo problema con un sistema que tiene en su corazón a un empleado del presidente que será colega de a quien va a investigar, por más que los controladores pueden ser ratificados por el Senado. Y creo que hay además una serie de temas aledaños que va a ser difícil combatir sin que cambien ahí las cosas. Uno tiene que ver con transparencia. Vamos a ver qué pasa. Sin transparencia y rendición de cuentas no puedes combatir la corrupción. Está pendiente todavía la ley de transparencia. Esperemos que eso camine, y si camina por el camino correcto, entonces eso fortalecerá este sistema. Dos, la enorme debilidad institucional local, que eso genera no solamente problemas de corrupción, problemas de ineficiencia en el gasto, etcétera, pero sin duda facilita la corrupción, y es otro tema. Y luego pero ahí ya la Federación va a poder, la Auditoría Federal Superior de la Federación va a poder fiscalizar 92 de cada 100 pesos que le entrega la Federación a los estados, incluyendo las participaciones federales. De acuerdo, Leo, pero es un cambio importante, Claro, pero tú lo que quieres, además de castigar a alguien que es corrupto, es prevenir la corrupción, ¿sí? Entonces, por eso la transparencia, por eso una serie de medidas para que sea más difícil, para disuadir a gente y para llenar los huecos donde ocurre, ¿sí? Y ahí es donde la capacidad institucional a nivel local yo creo que hay que fortalecerla. Ahí la transparencia se vuelve importante. Y el tema electoral, que otra vez... Sí me vas a decir, bueno, pero una vez que alguien compra una candidatura y una vez que alguien se compromete con una serie de empresarios a darles contratos, ya después lo vas a poder agarrar. Bueno, quisieras que no tuvieras que esperarte a que suceda eso, y ahí seguimos, creo yo, teniendo un problema grave. Pero en fin, sin duda un paso para adelante. Creo que faltan bastantes más para que nos sintamos un poco más a gusto. Bueno, yo lo único que he leído bien de esta ley es el resumen que hiciste tú en tu artículo, creo que la semana pasada. Y me quedan varias dudas sobre la capacidad que va a tener este fiscal de sancionar, porque al final el asunto es, si haces la investigación debida y encuentras una irregularidad, tiene que haber una sanción. Eso es lo que creo que tiene que ser la diferencia al final del proceso. Hay un montón de sanciones, hay miles de sanciones en la Secretaría de la Función Pública desde que se creó. Hay un archivo, sería fascinante estudiar los miles de infracciones de funcionarios públicos que no tienen otra sanción. Creo que la mayor es que los inhabilitan por un tiempo, a veces un largo tiempo, para volver a ser funcionarios. Y esa es la sanción mayor que hay. Entonces me importa mucho el tema de la eficacia de este fiscal. Luego, el otro asunto es si van a poder realmente entrar con este sistema a las 3 grandes zonas de opacidad, corrupción y desvío de recursos, que son
el muchísimo dinero suelto que hay en los estados de la federación, el muchísimo dinero que hay del presupuesto federal que se ejerce en realidad sin ninguna vigilancia, con absoluta discrecionalidad. No digo de todo, pero de un porcentaje significativo de ese dinero se va a corrupción, se va a contratos, se va a campañas políticas, se va a compra de medios locales, etcétera. En principio la Auditoría Superior va a poder fiscalizar recursos locales, ¿no? Mira, hay un lío constitucional muy serio ahí, que no sé si está resuelto aquí, que es que quienes aprueban esos gastos por Constitución federal y local son los congresos locales. Entonces, yo no sé qué tan eficaz vaya a ser la No, pero auditoría. esto está en la Constitución, entonces ya ves que... Pero creo que también lo otro en la Constitución. Y lo pusieron a petición del Congreso local, creo. Entonces, que investigue. Entonces, ¿cuándo la van a solicitar? Y luego el otro gran tema de la transparencia, ¿no? Sí. De la transparencia en que en todo lo que es la decisión del gobierno, que tiene implícito un valor económico, contratos, permisos, licitaciones, asignaciones, qué sé yo, con conflicto de interés o sin conflicto de interés, porque el funcionario puede no tener conflicto de interés y estar simplemente pidiendo su moche, lo cual eso también hay que sancionarlo. Yo creo que no tenemos en este momento mínimas instrumentos para ver de qué tamaño es ese tráfico de decisiones y de influencia. Si no hay paralelamente a esto una ley de transparencia muy exigente, general, porque ahorita lo que hay es que cada estado hace su propia ley de transparencia. Yo me pregunto, ¿cuál será la modalidad en la transparencia que pueden incorporar los estados a una buena ley de transparencia general? No veo nada más que otra vez el tema de la soberanía de los estados, decidiendo que ellos tienen sus propias normas de cómo pagar, de cómo licitar, de cómo averiguar, etcétera. Yo creo que hay un problema ahí más serio. Mientras no podamos realmente tener acceso a en qué gastan puntualmente las dependencias públicas el dinero, y esto incluye también las dependencias federales, me parece que va a ser muy difícil fiscalizar. Yo siempre digo, usando una expresión de Álvarez Lima, miren, no la hagan muy complicada. Díganos cuáles son las áreas de seguridad nacional que no se pueden tocar, y todo lo demás registren conforme lo van haciendo en tiempo real, cheque por cheque y factura por factura. Y ya con eso. Y que se vigilan los que se tienen que vigilar. Bueno, yo agregaría lo que hemos dicho, las declaraciones, hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de pero eso ya somos funcionarios que están vigentes, ¿no? Ese es el otro lado de la condición patrimonial de nuestros políticos. Ulises. Bueno, caso 3 comentarios. El primero es, yo soy un simple privado que tiene la desgracia de vez en cuando venderle algo a los gobiernos federales y locales. Y no sabes cómo se sufre. Es decir, hay cuidado porque hay un galimatías ahí. Toda empresa tiene que tener a alguien especializado en eso. En licitaciones. En la licitación, famosos. En la llenada, en los estos, en lo otro, tal. Y, debo decirlo, en un altísimo porcentaje acabas percibiendo que esto es pura simulación. Entonces, ahí hay algo que es muy delicado, muy importante, crucial, que si se hace otro galimatías más grande y que si se convierte otra vez en llenar 125 papeles, pedir 166 permisos, es un galimatías espantoso. Yo creo que deberían preguntarle a los privados qué opinan de todo esto, que finalmente son los que padecemos esta sobreregulación sobre algo que, como se dice aquí, puede ser bastante más simple, vendo si se enriqueció o no el funcionario, etcétera, etcétera, ¿no? Sería mi primer comentario, cuidado, porque ante problemas mayúsculos, este sistema tiende a la sobreregulación. Es decir, se vino el problema de la corrupción, y es claro que esto es una respuesta al problema de las casas, es claro que se está tratando de cerrar un tema con un arreglo institucional muy grande, muy poderoso, muy bien pensado. No sé si se logre, no sé si con esto logren cerrar ese tema que se abrió. Pero se corre ese riesgo, de que lo que tú dices, no de una sobreregulación. Yo quiero decir, hoy es un problema ya bastante complejo el tema de la regulación que existe alrededor. Y segundo, hay esta respuesta.
ahí diría, sobre todo, el problema que yo escucho ahorita es que hay la sensación de que es una simulación. Sí. Porque si me dijeras, hay este enorme papeleo que hay que llenar, pero no hay corrupción. Pero el problema es que hay simulación. Son las dos. Te das cuenta que a veces se presta solo a la simulación. O sea, lo percibes, sabes cuando hay que hacer esto porque, bueno, ni modo, y ya sabes que no lo vas a ganar, ¿no? Entonces, sí, se presta a la simulación. No que sea siempre, ni que sea la norma, ¿no? Pero te das cuenta. Esa es la sensación. Hay manera, pues. Por cierto, que el que lo ha hecho muy bien ahí ha sido el Seguro Social, implementando un nuevo sistema de subastas en reversa. Sí. Y que es muy sencillo, se presentan y van viendo, ponen un precio y se van mejorando en reversa, y al parecer ha resultado muy transparente, muy sencillo y le ha ahorrado mucho dinero al erario. Y el último comentario, es un tema recurrente del sistema político mexicano. O sea, Miguel de la Madrid empezó con una revolución, una renovación moral, que es cuando se funda la Contraloría. Es decir, es un tema recurrente, ahí está. Yo creo que no solo de México, sino del mundo. Sí. Acaban de detener a un gobernador de no sé dónde en Estados Unidos. Tuvo que renunciar el de Oregon. Porque la esposa... Sí, la esposa. Conflicto de interés. Que recibía los moches era la esposa. Es un problema bien complicado cuando hay dinero público que llega a privados por medio de algo, ¿no? Pero yo sí solo pediría que las instituciones no son fiats inmediatos que en el momento que son aprobadas derraman sus beneficios en la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo a este nuevo sistema. Yo creo que es un sistema pues, bastante complejo, bien pensado, tiene muchos lados criticables. Ojalá, repito, no se convierta en un obstáculo para el funcionamiento económico del país. Y démosle un poco de tiempo, ¿no? Ahora, déjame aprovechar que... Porque luego genera expectativas muy altas. Te diría, primero vamos a ver de qué se trata. Pues sí, porque entenderlo bien. No, es que no ha terminado el proceso legislativo. Y una vez que termine, vamos a ver de qué se trata. Falta la ley secundaria. Realmente. Sí. Entonces, esta es una cosa que está apenas en camino. Claro. Qué bueno que esté. Es un asunto central que necesita probablemente una reforma importante. Yo coincido con Ulises, no empecemos otra vez con que esta reforma nos va a empezar a dar resultados pasado mañana, porque eso no va a suceder. Ahora, yo sé que ya nos tenemos que ir a una pausa, pero sí quiero aprovechar que está Ulises en la mesa, porque la última vez que viniste a la mesa de encuestadores salió un tema, me parece fascinante, de que el tema de las casas por primera vez hizo que se apareciera en las encuestas el tema de la corrupción como algo que le preocupa a la opinión pública nacional. Sí, y las encuestas no son sino la percepción de la realidad. Pues yo creo que se le apareció a los mexicanos del conflicto de interés, ¿no? Porque eso es lo que es estrictamente hablando, ¿no? Pero que sí, ustedes notaban algo, como nunca. Como nunca eso llegó, es lo que te hizo evidente. Sí. Mira, el equivalente es lo que pasó en 77, 76, 70, con los temas alrededor de López Portillo, ¿no? Sí. En el cual se hace, hay un objeto, hay una realidad que hace evidente una relación aparentemente indebida entre un presidente, un funcionario, y su enriquecimiento, ¿no? Sí. Perdón que lo recuerde, la colina del perro. 82, perdón. Sí. En 82, la colina del perro, que fue así. Ya no se sabía nada más, solo sabía que había una propiedad que se volvió legendaria, parecía el Palacio de Buckingham, era una cabaña de tercera en el, ¿no? Con respecto a lo que la gente pensaba, ¿no? Esto es muy importante, se objetiva un concepto que por lo demás ahí está, es vago. Y con las casas de las famosas Casablanca, se hace un objeto ya específico y entonces la gente no necesita pensar mucho. Ahí tienes lo de las casas, te dice tu tía de Puebla, ¿no? Sí. Pues ahí está lo de las casas. ¿Qué casas, tía? Pues no sé, pero hay unas casas, ¿no? Sí. Y se están robando el dinero. Se están robando dinero. Ahí están unas casas, ¿no? Exacto. ¿Las casas de quién? Pues ya ni me acuerdo, pero se hace objetivo. Pero eso es algo que en esta mesa tú, Héctor, has dicho, que sí es una crisis de opinión pública y no, o sea... Y que pudiera ser el principio de una crisis moral, de una crisis de tolerancia, digamos, terminal a todo el tema de la corrupción, que ha existido, ha estado con nosotros pues siempre, pero que como que en esta última fase pareció adquirir una intensidad que vamos a ver si es que se va a quedar como la adquirió en su momento la queja contra el fraude, ¿no? Que terminó avasallando todo y abriendo el país a la reforma
política y a la transición democrática. ¿Tú sientes como que puede haber ese momentum moral de rechazo que se quede ahí? Yo creo que sí. Es decir, y aquí la pregunta es, volvamos a lo que abrió esto. ¿Basta la creación de ese sistema para sanar esa herida o no? Mi intuición es que difícilmente podrá ayudar, sin duda. En el corto plazo, no. Por lo menos hay una respuesta, ¿no? Pero la gente también simplifica sus juicios al respecto en los hechos, no en el desarrollo institucional, del cual solo sabe cosas superficiales y a las que no entra en detalle, ¿no? Entonces, aquí ya está el mito de que el PRI se oponía, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no sé cosas, ¿no? Entonces, no, aquí lo que serán los hechos, digamos, desgraciadamente, lo que le vaya dando contenido a esto. Y esos hechos también son un barril sin fondo, porque siempre hay más, ¿no? No, ese lo agarró porque no lo quería. Sí. No, ese en realidad era un enemigo político. Ese era... Bueno, entonces, ¿dónde acaba esto? No hay llenadera. Dejemos que las instituciones cumplan su función, que se desarrollen. Yo creo que el mundo después de la creación de la Contraloría fue un poco mejor. Ya hay más controles, hay una serie por lo menos de normas. Estoy seguro que esa institución creará algo. Yo siempre insisto, o sea, la corrupción es un dilema moral personal. La impunidad es el problema social. La impunidad frente a la corrupción. Si una persona decide entrar en una relación indebida con un funcionario público o un político, es una decisión moral entre dos personas. Se convierte en un problema social. ¿Por qué? Porque hay impunidad, porque no hay manera de que esa relación indebida se convierta en un delito y por tanto en una persecución. O sea, aquí está una propuesta para resolver esta segunda parte, la creación de un aparato institucional aparentemente complejo, aparentemente grande, para combatir, para evitar que estas decisiones personales no se conviertan en un mal social y se acabe, no la corrupción no sé cuándo se va a acabar, lo que queremos que se acabe es la impunidad frente a la corrupción, ¿no? Bueno, perdón, tenemos que hacer una pausa, si quieres regresamos contigo, regresamos en un momento más. Bueno, antes de entrar al tema de la popularidad presidencial, tú querías decir un último comentario sobre el tema de la corrupción. Estoy de acuerdo que hay un tema moral individual, pero creo que el que a mí más me importa es el de moral pública, es decir, cómo se debe de comportar una persona como funcionario público. ¿Sí? Y ahí sí hay cosas que se pueden hacer al respecto. Y no solamente es un tema de impunidad. El que exista un castigo y un castigo real ayuda a que se comporte como queremos que se comporte. Pero creo que para prevenir que sucedan las cosas, creo que sí debes de crear un entorno, un contexto en que sea más fácil para que ese funcionario público, como funcionario público, tome las decisiones que tú quieres que tomes. Y parte de la ambigüedad de nuestras leyes, la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas, una serie de cosas facilitan que tome la decisión equivocada, o sea, que sea más fácil, más allá de la moral. Como que si hay ambigüedad lo pueden racionalizar, pueden decir que, bueno, pues es discrecional y yo tomé la decisión correcta para el país. No sé si en términos de moral pública los incentivos están justamente al revés. Sí. Es decir, si tú no actúas indebidamente respecto de las reglas, te quedas fuera del juego. Sí. Sí. Pienso en los candidatos que ahora va a haber 5,000 o no sé cuántos. El que no traiga dinero ilícito a su campaña para financiar, probablemente va a perder. Es una manera de hacer. Entonces, es una manera de quedarte fuera. Es decir, no solo no hay esa moral pública, digamos, de reglas que acompañan y protegen y refuerzan tu conducta lícita, sino que está el tablero puesto al revés. Pienso en la cuestión electoral, pero podríamos hablar de otras cosas. Solo un añadido. También, desgraciadamente, la sobreregulación genera una cantidad mercados negros, genera por mercados todos negros lados. por sí solos. Por todos lados. No que sea un incentivo a la mala conducta, pero la sobreregulación acaba siendo una serie de medidas absurdas que acaban encontrando la manera de darle la vuelta, ¿no? Claro. Entonces, igualmente, la regulación debe ser precisa, no abundante, pues este es mi argumento. ¿Es buena o mala regulación? Es buena o mala, ¿no? Si la buena es poca, pues es poca. Bueno, si yo es creo que más debe ser poca, que es mejor si es poca. Sí. Porque la enorme complejidad que hay hoy en día, bueno,
las leyes electorales de este país, digo, ya es una cosa ridícula la cantidad de regulación que existe, ¿no? Sí. Entonces, obviamente eso se convierte en un incentivo a buscar la manera racional, o sea, es una actitud racional querer maximizar tus cosas. Totalmente. Y ahí va, ¿no? Pero es una gran discusión que... Sí. Bueno, pasemos al siguiente tema. Desde los años 30 del siglo pasado, la empresa Gallup empezó a medir la aprobación de los presidentes en Estados Unidos. Lo que se ha llamado... o lo que se llama la popularidad presidencial. En México empezamos a medir esto de manera seria, de manera consistente, desde las épocas del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues Ulises Beltrán ha escrito un artículo muy interesante en la revista Nexos, que ya está circulando de este mes de marzo, sobre precisamente el desacuerdo con los presidentes entre 1994 y el año 2015. Y muy breve y muy legible. Exactamente. Y muy claro. Así es, exacto. Entonces, Ulises, pues estamos viviendo una de esas épocas muy extrañas, digamos, desde que se empezó a medir esto, en que el desacuerdo, es decir, que hay más gente que contesta estoy en desacuerdo con la manera de gobernar con el presidente Peña Nieto, que el acuerdo, que los que sí están de acuerdo. No es muy común en nuestra historia que haya ese tal desacuerdo, y bueno, por eso te quisimos invitar, porque nos parece importantísimo entender el momento actual en términos de la popularidad presidencial. Bueno, yo quisiera referirme al artículo y a la parte histórica, y lleguemos... Sí. Ahora sí que desde atrás hasta hoy, ¿no? Uh-huh. La intención del artículo es comparar 3 sexenios completos. Sí. Esto es muy importante que lo aclare. No está ni un pedazo de Salinas ni lo de Peña Nieto, aunque eso está en un artículo separado que aparece en el mismo número, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea atrás del acuerdo presidencial, de la aprobación del presidente? Uh-huh. Una corriente sostiene que sigue ciclos esperados y más o menos, que puede haber brincos que van y caídas, pero todas son coyunturales, y el acuerdo con los presidentes sigue una lógica marcada por el paso mismo del tiempo. O sea, llegan populares, bajan, luego suben, etcétera, ¿no? La otra dice que no, al contrario, que los grandes eventos marcan puntos de inflexión en la manera como el público aprueba o desaprueba a los presidentes, que son los que marcan tendencias iguales o distintas. Entonces, la idea es comparar los 3, y si nos permiten ver la gráfica 1, lo vamos a ver. Las 2 afirmaciones son ciertas. Sí. Es decir, los presidentes mexicanos, si te fijas, ahí está, al principio, cada uno de ellos sigue una lógica distinta, Cedillo abajo, en medio Fox, luego arriba Calderón. Pero llega un punto alrededor de julio del tercer año en el cual siguen una tendencia muy similar, en la cual van bajando, llegan ahí a julio del quinto año y luego, en general, siguen una hacia arriba. Pero lo que es muy interesante son el inicio y el final. Sí. Al inicio, obviamente, el sexenio de Cedillo está marcado por la crisis, una caída pavorosa al principio, pero una equivalente en el caso de Fox, que es la línea más oscura, en el cual pasa de, no me acuerdo ahorita las cifras, pero cae estrepitosamente, y si lo recuerdas, fueron los enredos en los que se metió con esto de que el IVA copeteado y alzas de precios. Y por ahí subió la electricidad y el precio de la tortilla, me acuerdo. Exactamente. ¿No? Luego vamos a llegar a esa parte. Y como pueden ver, un Calderón muy estable en los 70s, luego sigue el ciclo que siguen todos, 70% de aprobación, y luego al final... se recupera. Una cosa muy importante señalar: hay una caída estrepitosa en el caso de Calderón que tengo que revisar con otras fuentes. Es muy pronunciada. ¿No? Es muy pronunciada, Tremenda. Pero el único que termina con una tendencia que empieza desde mayo, junio, es obviamente el presidente Cedillo. Como pueden ver, se va de 40 y tantos y termina con 60 y tantos. ¿Estos son telefónicas o...? Son encuestas telefónicas, porque solo así se puede construir, solo con encuestas telefónicas puedes conseguir una serie mes por mes. En México. En México. Tuvimos el cuidado en la última parte del artículo, para que tienes legítimas dudas sobre las encuestas telefónicas. En la gráfica 6 del artículo presentamos la comparación
De lo que miden las de vivienda. Las de vivienda y las telefónicas donde fue posible. Y bueno, sí hay momentos en que se difieren, pero en general lo que importa y de lo que estoy hablando, que son las tendencias, son similares. No, a ver, entonces... Pero la caída de Calderón sí es muy pronunciada. Es impresionante. Y puede ser importante para explicar quizá el inicio tan bajo de Peña Nieto. Sí, puede ser, sin duda. Que es la misma figura presidencial la que va perdiendo... De hecho, empieza Peña Nieto prácticamente con la aprobación que deja Calderón. Igual que Zedillo empieza muy alto porque le deja a Salinas una muy alta aprobación. Así es, que no está en esta curva, 73, pero 70 y tantos. Empieza arriba de 70. O sea, los presidentes serían como los programas de televisión, ¿no? Heredas el rating del pasado. El rate se le llama carry-over. El carry-over, lo que te deja el programa anterior tiene una importancia. Pero quisiera ver la última gráfica para ver cuáles son los momentos cruciales y cuándo el desacuerdo es mayor que el acuerdo. Esa está buenísima, esa gráfica. Aquí hay una cosa bien importante y es que los mexicanos son relativamente generosos con sus gobernantes. Sí, son cifras de aprobación siempre por arriba del 50. Ganó con 30 y tantos % el presidente Peña Nieto y rápido rebasó el 50. Oye, hasta el séptimo año. Hasta el séptimo año. Pero eso no lo podemos medir con la misma variable, ¿no? Es otra cosa. Ahí está, ¿no? ¿Cuándo es más grande la desaprobación que la aprobación? ¿Cuándo hay más mexicanos que desaprueban que mexicanos que aprueban? Sí. Ahí están, son en 1995, enero, la crisis pavorosa del peso. Por la crisis del peso. En mayo, aumento del IVA y precios y un desempleo medido desaforado. Pues sí. En 1999, enero, aumento de precios de productos. Claro. Este es muy interesante, es la única que es no directamente relacionada con precios. Tú recordarás el lunes negro de abril del 2000, la famosa crisis del .com. Sí, la caída de la bolsa. Cae terriblemente la bolsa y hay una desaprobación mayor. Y que hay una recesión en 2000. Tremenda, ¿no? Pero yo creo que la señal esa de un problema mayúsculo en el mundo tiene un efecto en la aprobación y dura poco, esa rápido. Es la caída de Fox. De Fox en el año en abril del 2000. Abril del 2000 es todavía Zedillo, ¿no? Del 2000 es todavía Zedillo, abril del 2000. Sí. Y luego en enero, en el 2002, dos momentos que es en enero aumento de tarifas de luz, en febrero aumento de tarifas de luz, ¿no? O sea, realmente los momentos en la cual mayor número de mexicanos están en desacuerdo con su gobernante que de acuerdo, aquí está. Es el bolsillo. El bolsillo. Es quién les manda a tener precios y tarifas propios. Si nacionalizaran, si más bien privatizaran todo, pues ya no te enojarías con el precio de la luz, ¿no? Porque variaría el mercado. Sería el mercado. ¿no? La compañía fulana, ¿no? O sea, en países donde eso es así, la gente no se enoja con su gobierno cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica, obviamente sí. Cuando suben las tarifas obviamente y la vida se vuelve más cara. Se enojan con su gobierno también. Se enojan con su gobierno también. Se enojan con el mundo. Pero quiero decir... Y se ve eso reflejado en la aprobación del presidente. No creo que con tanta claridad. ¿Por qué? Porque son precios y tarifas del sector público. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? La respuesta es no, salvo en algunos eventos como cuando sube muchísimo la gasolina, como fue el caso, si no me equivoco, en el 2008-2009 en Estados Unidos. Pero en el extremo. Normalmente el acuerdo con el presidente va de acuerdo con el comportamiento de la economía. Sí. Aquí quizá está muy focalizado en los precios. De bienes públicos. Pero normalmente los presidentes que tienen mala economía tienen mala votación. Digo, la economía no hay muchas excepciones. Pero no los precios. O sea, tú puedes tener una muy buena economía en Estados Unidos con altos precios de la gasolina. O sea, que conviven, ¿no? O sea, el tema de la economía sí es fundamental y eso en la literatura de popular presidencial es fundamental. Es más, ¿qué variable pesa más? ¿La percepción de que la economía del país va bien o que tu economía personal va bien? Pues hay grandes temas al respecto, grandes Te prometo que vamos a hacer un artículo así de percepciones económicas y aprobación del presidente. Solo te señalaría una cosa. En este momento las percepciones negativas de una economía peor son del 70% y es de los acuerdos más bajos que hemos visto en la historia. Habría que verlo en detalle. A ver, permíteme porque tenemos que hacer una pausa. Síguete y vamos. con el presidente Peña. Lo dejamos. No, después de la pausa. ¿Quiere ver cómo le ha ido al presidente Peña Nieto?
Quédese aquí que continúa la hora de opinar. Bueno, espero que se haya quedado con nosotros después de esta pausa comercial, porque ahora vamos a ver cómo le ha ido al presidente Peña Nieto en términos de su popularidad, acuerdo, desacuerdo con la manera de gobernar del presidente Peña Nieto. Ulises, es la gráfica 7, si nos las pueden poner y nos las platicas, ¿qué te parece? Mucho gusto. Veamos la gráfica 7 del artículo que aparece en el número de marzo de Nexos. En este mes se encuentran donde quieran, ojalá lo vean, está muy divertido. Sí. Miren ustedes. Bueno, aquí está la gráfica del acuerdo medido en encuestas telefónicas. Déjenme reiterar y por qué subrayo encuestas telefónicas. Se hacen en vivienda, se hacen en telefónicas. ¿Por qué uso las telefónicas en este caso? Porque son las únicas con las que puedes tener mes a mes la medición de las cosas. Y aquí les llamo la atención, más que con las cifras específicas que pueden diferir relativamente algo con respecto a las de vivienda, las tendencias estoy seguro que son las mismas. Y aquí lo que queremos ver es qué le pasó en el tiempo al acuerdo con la forma de gobernar del presidente. O sea, este es el porcentaje de los mexicanos que dijeron estar de acuerdo en la forma de gobernar con Peña Nieto. En encuestas telefónicas. En encuestas telefónicas. Ahora, ¿cómo empieza? El presidente empieza alrededor 43, 42, 43%, como decíamos en el segmento anterior. ¿Qué es lo que le dejó el carry-over? El carry-over del gobierno anterior quedó bajón. Sí. Bueno, y de una elección finalmente en la muy cual complicada no obtiene. también. Y además obtiene, hay una ganancia de casi 10 puntos con respecto a su voto. Sí, claro, porque Peña Nieto sacó 36% del voto. Ahora, no hay que, esa es una extrapolación porque son votantes, es toda la población, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está. Sube, entra y detienen al Bester Gordillo y ¡pum! Un brincote. Y llega hasta arriba de los 50 y se mantiene ahí durante un tiempo. Esos son eventos fantásticos para la popularidad. También lo medimos con Salinas, ¿te acuerdas? Con Salinas es lo que se llaman las medidas espectaculares. El tema del quinazo, si se Sí, se un presidente que actúa, que se muestra, que tal. Vamos a ver ahora, sería bueno regresar aquí con el efecto de la detención de la tuta, por ejemplo, ¿no? Claro. Que son mucho más... A ver, un delincuente como la tuta no se compara con el Bester Gordillo. O con la quina. Y llevamos, ¿cuántos capos han agarrado en los últimos 8 años? Cada uno por mes, o sea, han agarrado como a 30. Por cierto, en medio de la crisis del 94-95, cuando el presidente Zedillo, el gobierno del presidente Zedillo detiene a Raúl Salinas, tiene un pico que rápidamente desaparece porque... No, que se convierte en un lastre. No, porque rápidamente se vuelve a caer porque el peso de la crisis económica es tal. Pero es de coyuntura. En este caso si te fijas, porque lo deja arriba de los 50 durante un rato bastante interesante. Pero aparece esta fuerza democrática ejemplar, ¿no? Que se llama la CENTE y empieza a hacer lo que hace en lugar de dar clases. No quiero a la CENTE, que les quede claro, entonces digo para que no haya ninguna al respecto. Pero no hay sesgo en tus encuestas. En las encuestas no las hago yo, esta es la gente. Afortunadamente soy parte de una mayoría. Empiezan las marchas de la CENTE, empieza todo este desorden en las calles, este constante cuestionamiento de la autoridad y el acuerdo empieza a bajar. Vuelve a caer. Ahí va. Y después el señor secretario de Hacienda nos dice que no vamos a crecer todo lo que nos había prometido y además que nos va a cobrar más por todas las vías que pueda, que la reforma fiscal. Todavía no hay un gobierno en el mundo que no tenga un costo en popularidad por las medidas fiscales que toma. Eso siempre ocurre, Javier, porque eso si lo vas a preguntar, cuando la reforma... y eso, lógico, nadie le gusta que le cobren más impuestos. Y entonces el presidente, a la hora de su primer informe, está... como en 30 y tantos en encuestas telefónicas. Como en 36%. O sea, se volvió a caer. Se mantiene ahí hasta febrero del año siguiente. Y fíjate cómo viene una clara tendencia a la alza. Al alza. Durante todo el primer semestre. Todo, de enero a septiembre. Ahí está, ahí vamos a ver, la puedes ver, va subiendo paulatinamente, un periodo de estancamiento, una ligera subida entre septiembre, de agosto a septiembre, probablemente relacionada con el informe, que a veces... Y con las reformas, ¿no? Con el éxito de las reformas. Exacto. Bueno,
Ahorita yo creo que ese fue el anuncio del aeropuerto, el aeropuerto, etcétera, ¿no? Y vuelve a estar otra vez como en 43. Vuelve a su como lugar donde empezó, digamos, ¿no? Y aparece el drama horrible de este pobre país y de esos pobres muchachos de Ayotzinapa. Y el acuerdo presidencial se va en picada. Se desploma. Y cuando aparecen las casas, con todas las casas sigue cayendo, ¿no? Sí. Pero el punto de inflexión, quiero insistir, es Ayotzinapa, sin lugar a dudas, ¿no? Si te fijas, es una tendencia continua. Claro. No hay un aceleramiento como es el caso del anuncio de la reforma. O sea, ya venía a la baja el presidente cuando ocurrió lo de las casas y eso profundizó, digamos, la caída. Y no causa una caída más pronunciada, ¿no? Sino que ya simplemente continúa, ¿no? El punto de inflexión está relacionado con los hechos de Ayotzinapa, sin lugar a dudas. Ahora crece. Y le da la de vuelta. diciembre a enero, lo cual enero viene una ligera recuperación. No tengo los datos. Bueno, más pero recientes, perdió, o sea, la hemorragia al parecer se paró en enero. Sin duda. Lo cual te podría decir que a lo mejor la estrategia de contención del gobierno con respecto al tema de las casas, pues les está funcionando. Pareciera ser que les está funcionando, pero también yo quiero decir, y lo digo abiertamente, la respuesta en Ayotzinapa no satisface a nadie por lo que ocurrió y los eventos. Pero la actuación del gobierno respecto a esto ha sido, aquí lo hemos dicho, perdónenme, impecable, impresionante. La investigación. Están detenidos absolutamente todos los directamente involucrados, están detenidos los autores intelectuales. No, y una buena investigación. Que no ha acabado de vender, vamos a decirlo así de claro, de presentarle a los mexicanos la claridad y contundencia de esa investigación, es un hecho. Pero ahora van a sacar al procurador. Y ahora sale el procurador. Creo que es una señal. Que es una señal que se va a ver como que es el costo que ha pagado por no haber hecho bien su chamba. Bueno, la procuradora, si es aprobada que llega, tiene un enorme reto al respecto. Tiene que hacer valer la porque ella sigue la investigación. Claro, ya la investigación creo que está concluida en los... No, bueno, pero ella sigue el proceso judicial. Exactamente, sigue el proceso judicial de persecución de los responsables, ¿no? Así es. Entonces ahí está, hay una ligera mejoría, ¿no? Y bueno, pues ahí está el acuerdo donde está. Javier, mejorando. Un presidente impopular, entonces. Ahorita es un presidente impopular. Bueno, sí. A ver, el presidente Peña tuvo la segunda peor calificación de acuerdo presidencial que ha tenido un presidente desde que el presidente Zedillo llegó a tener 23 puntos, ¿no? Sí. Es la caída más grande. Sí. Con la crisis del 95, pero nada menos que con la crisis del 95. Sí. Bueno, el presidente Peña bajó hasta 25, o sea, casi tocó la cota más baja por la crisis de Ayotzinapa, las casas y toda esa. Y ahora, según esta gráfica, al finalizar enero, quién sabe cómo estará al finalizar febrero, va repuntando y está en 30. Sí. Es correcto. Con un desacuerdo mayor. En telefónicas. ¿no? Telefónicas. Tengo entendido, yo no tengo muy reciente encuesta de vivienda, tengo entendido que ahí sí está un poco más arriba. Un poco más arriba. En los... a mediados de los 40, como decir 45, digamos. Pero entonces mucho más, porque aquí está como en 30. Esta tendencia parece ser importante y continua. Y yo creo que hubo cambios en la comunicación del presidente que hay que ver, y creo que vienen más, porque entiendo que el vocero va de candidato a diputado, ¿no? Sí. No es el vocero, es el director de comunicación. El vocero, al parecer, queda igual, ¿no? Eduardo Sánchez, el que se va es David López, de Comunicación Social. Javier. A mí, digo, muchas cosas muy interesantes. Una de las que me intriga es cómo la gente compara siempre dentro de sexenios y no entre sexenios. O sea, que las dos calificaciones más bajas sean la de Zedillo de 23% y Peña Nieto de 25%, es interesante. Uno, porque una es 100% económica y en la mayoría de los casos las grandes caídas tienen que ver con lo económico. En este caso, no. Bueno, ayuda, la economía ayuda. Eso sería una... A ver, prometo hacer... comparar la crisis que se vivió con Zedillo con crecer a 1.1. Digo, perdón. Esta es una economía mediocre. La otra era una economía que había tronado. Pero lo que dicen los propios encuestadores es que sí está pesando mucho la percepción de una mala economía. Una cosa, Javier. El problema de la economía es que son más las percepciones que la realidad. Por eso. Estoy hablando de percepciones y lo que estoy diciendo es que la gente, su percepción es como estaba ayer. No dicen,
Bueno, 1.1, pero ¿se acuerdan cómo nos fue con Cedillo? O sea, no hacen comparaciones. El tiempo que tienen en su cabeza es bien corto. De hecho, cuestionamos el hecho de siempre preguntamos con respecto al año anterior y dudamos que eso sea. La pregunta siempre te la hacen es con respecto al año anterior, ¿cómo se siente usted económicamente y la situación del país también con respecto al año anterior? Entonces, creo que eso es muy interesante, que nos quede muy claro la poca historia que la gente guarda en su cabeza. Yo no creo que guarden ni remotamente un año, ¿no? Entonces eso creo que es relevante para un presidente como este gobierno que inicialmente decidió no hacerle caso a las encuestas, porque si el supuesto es que la gente efectivamente se olvida, ¿no? Es que sabes que tocas un tema y crees en la teoría de los ciclos que no controlas por más que haya coyunturas. Sí. Entonces, creo que adoptas cierto tipo de estrategia. La otra cosa que se me hace interesante es que estamos hablando de una historia de 20 años, pero una historia muy particular de 20 años. En tu análisis incluyes al último presidente de 72 años de un sistema de partido hegemónico, al primer presidente de la alternancia. Entonces, de tus tres, dos son muy excepcionales. Sigue siendo fascinante analizar y compararlos, ¿no? Pero son muy excepcionales. Y ahí me encantaría comparaciones internacionales. No sé cuáles serían las referencias. Cuando dices que somos muy benévolos, pues no sé, ¿sí? Me dices que sí, te creo, porque tú sabes de esto. Sí. Pero me encantaría ver los datos para otros países y no sé cuáles serían ahí sí esos otros países, ¿no? Sí, mira, aquí, a ver, ¿contra qué comparas? Aquí tienes un problema muy complejo de... ¿Tú crees que las instituciones modifican estas cosas? O sea, que un sistema parlamentario tiene efectos distintos en la evaluación del dirigente que un sistema Eso está comprobado empíricamente. Cosas de este tipo, ¿no? Eso es cierto. Hicimos un artículo sobre esto con respecto al voto retrospectivo y efectivamente la crisis en Islandia es devastadora para el gobierno islandés y aún en lo peor de la crisis de 94-95 el presidente sigue más o menos aprobado con respecto al primer ministro islandés, ¿no? De Islandia. Bueno, porque en Islandia tienes un mecanismo de repuesto. Claro. Simplemente cambia el gobierno, se van todos y hay una nueva elección. Aquí no tienes ese mecanismo. Los primeros ministros suelen ser más impopulares que los presidentes. Eso está comprobado empíricamente. Claro. Yo creo que lo que es muy importante. Habrá que ver en una comparación internacional, pero es difícil tener datos, ¿no? Y luego también tienes que ser muy cuidadoso de lo que estás hablando. Una economía creo que el ingreso en Islandia llegó a $140,000, una cosa así de locos, ¿no? Sí. Con respecto a un país emergente con ingresos muy pobres, países presidencialistas. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Bueno, pero vale la pena, ¿no? Y siempre queda la gran pregunta. Acabamos, comparando con Estados Unidos. Sí, ¿no? Y entonces Chile. Pero con respecto a América Latina no le va mal al presidente mexicano, ¿eh? No le va mal. También a mí lo que también bueno, en Perú son muy impopulares. 76. Es enorme. Caray, ¿qué pasa? ¡Qué bueno! Bueno, no sé. O sea, desde el punto de vista estadístico hay lo que se llama varianza. Quiere decir que algo te está explicando que la gente mueve su percepción. Yo creo que esta gráfica sugiere que la presidencia misma como institución ha ido perdiendo. Perdiendo credibilidad en general entre los mexicanos. Y también hay una cosa muy interesante que dice Javier, de que tuvo que haber esa crisis del 95, de ese tamaño, que casi saca a México de los mercados bancarios, que quebró a miles de familias, dejó en deuda a millones de mexicanos, para que el presidente bajara hasta 23% de acuerdo. Con el presidente Peña bastó una crisis severa, pero fundamentalmente de opinión pública, de credibilidad y de molestia y de rechazo a la violencia y a lo que pareció la ineficacia del gobierno para garantizar estas cosas. Qué bueno, ¿no? Entonces, el costo para los presidentes es mucho mayor. Ahora, hoy en día. Es que, miren, déjame decir una cosa. Hace falta equivocarse menos para obtener un rechazo mayor. No, y acuérdate de otra cosa, también hay más competencia electoral. O sea, solamente el 36% de las personas votaron por Peña Nieto. Perdónenme que lo ponga así. ¿Por qué 91-2012? ¿Por qué este periodo? Tenemos que entender, es muy simple. El México, lo que pasó entre 1991 y 2012 es
el tránsito de un sistema hegemónico del poder concentrado Totalmente. a la dispersión del poder Sí. en como la veas. Sí. Esto es precisamente lo que explica que el presidente de la República, que era la figura central antes del 91, pues pase a su lugar, al lugar que le corresponde en un sistema de equilibrio, de balance entre poderes, etcétera. Es decir, este país entre 91 y 2012 se hizo un país democrático, en el cual las tres poderes compiten entre sí. Y eso también no se concentra. No sé qué piensen ustedes, pero yo estoy muy contento. Dicho de otro modo, ¿por qué crees que un presidente que obtiene el 35% de los votos y que gana con eso va a tener una aprobación mayor o estable de 60%? Más bien va a tener, si lo hace muy bien, una aprobación de 10 puntos o 15 puntos más respecto de sus votantes, no mucho más. Oye, es que el 63% que no votó por él, cuando entra ese presidente, entra con cierto escepticismo. O sea, sobre todo los que se identifican con el PAN, con el PRD, con los que votaron por otro candidato y dicen, y en este caso también hay que decirlo, tú decías, son presidentes excepcionales, Zedillo y Fox. El PRI también. Yo te diría que también este es el regreso del PRI a la presidencia. En circunstancias radicalmente distintas. Exacto, también es un presidente diferente. Puras excepciones. La otra cosa que yo diría es que igual hay un piso para el presidencialismo. No sé si eso... Que es la identidad partidista. No, o sea, que un priista... Y lo otro, que es el... ¿No? Sí. Que un priista ya no esté de acuerdo con su presidente... Dura. Sí, claro, la dura. O sea, si hay un 30% de electorado duro... Yo no estoy hablando de identidad partidista, yo estoy hablando que si hay un piso, y yo lo siento, de mucha gente que votó por el PAN, pero que dice, oye, ya basta de criticar al presidente, man, esto se nos va a ir de las manos. Pero sobre todo son los priistas. Porque no hay esa alternativa que hay en una democracia parlamentaria. No, bueno, pero lo que sostiene al acuerdo presidencial, eso lo sabemos, es de identidad partidista. Es la mayor asociación con que alguien que se sienta priista te diga que no está de acuerdo con su presidente es casi igual con el PAN y el presidente Calderón. Un detalle, Leo, es cierto, y la mayor varianza, es decir, los movimientos más agudos los produce la percepción económica o la percepción sobre la situación. Una conclusión ranchera. ¿Cuál es el piso y cuál es el techo? Si hacemos caso a las gráficas del presidente Peña Nieto, el techo es 43 y el piso hasta ahora ha sido 25. No, el techo podría ser 50 y algo. 50 y tantos. ¿No? El 50 y tantos. Después de tener al Baster. Bueno, sí, pero ese fue... Lo sostiene un rato, digamos. Sí, 50 y tantos. Más o menos 10, de lo que ganas en la elección. Conclusión, qué bueno que llegamos a la democracia, ¿no? O sea, estos son datos de una democracia. A poderes acotados. Exacto. Eso es lo más importante. No, y qué bueno. Bueno, pues ya nos estamos aquí. Gracias, Ulises, por haber venido. Gracias, Javier. Gracias, Héctor. No se pierdan el número de Nexos. Sí, ya está. Y aparte trae otras cosas del secuestro, ¿no? Pero ya nos contará. Bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.